pero quisiera dirigirme a ustedes utilizando esa palabra con ese significado tan profundo que justifica, fundamenta y le da sentido a la celebración que estamos haciendo. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor resucitado. Dichosos ya desde ahora los muertos que han muerto en el Señor. El Espíritu es quien lo dice, que descansen ya de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. El viernes pasado en la tarde, mientras visitaba al cardenal Quesada en el hospital, él me dijo: mañana me operarán. Se suponía que la operación sería el día sábado. Si la operación sale bien, bueno. Si no, mejor. Ya estoy preparado. Jactancia, autosuficiencia. Muchas veces yo le escuché decir, como decía Santa Teresa, y siempre añadía nuestra pariente. Y nosotros un poco para tomarle el pelo le decíamos, sí, seguramente fue su pariente que bajó de algún descendiente de ella, que bajó ahí de los barcos piratas que andaban por el Atlántico. Un poco en ese espíritu de chiste y de broma que caracterizaba su modo de ser. Y él decía, la verdad es la humildad. ¿Cuál fue la verdad de la vida del arzobispo Quesada? Para llegar a decir, 2 días y medio antes de su muerte, estoy preparado. Para mí no fue jactancia ni autosuficiencia, fue fe. Él decía, yo ya quiero ver a Jesús así, cara a cara, porque hasta ahora solo lo veo a través del misterio en la celebración de la Eucaristía, y quisiera ya verlo cara a cara. No fue ni jactancia, ni fue pretensión, ni fue autosuficiencia. Fue un abandono total en aquel en quien él puso siempre su confianza y que lo hizo tomar como lema de su episcopado: fuertes en la fe, fuertes en la fe. Y le gustaba también repetirlo en latín: morte sin vida. Y es que creer es confiar de modo absoluto y total en aquel que no nos traiciona ni nos defrauda, el Señor resucitado. Y precisamente en nombre de esa confianza él comenzó su misión como rector del Seminario Menor de la Arquidiócesis y luego después como rector del Seminario Mayor Nacional de la Asunción, cuando apenas teníamos 3 edificios, un número pequeño de seminaristas, y era Monseñor Eduardo Fuentes, que en paz goce de Dios, y su servidor, quienes comenzamos esta iniciativa después de muchos años de querer construir nuestro propio seminario. No dijo no tampoco cuando apenas unos meses después el Papa Pablo VI lo nombró obispo auxiliar de Zacapa, y a pesar del calor al cual no estaba acostumbrado, y estuvo a punto de morirse los primeros meses de estar en Zacapa, enfrentó esta etapa de su vida en un contexto de violencia y muerte que asolaba el oriente del país, en compañía de Monseñor Constantino Luna, que también descansa en paz. ¿Cuántas veces, cuando de la diócesis de Zacapa tenía el seminario donde ya el rector era Julio Cabrera, obispo ahora de Jalapa, nos contaba las atrocidades que se cometían en aquella región? Era el tiempo del río Motagua y de sus cadáveres. Era el tiempo de una represión violenta, de reclutamiento militar forzoso, de tantas y tantas muertes, de tantas y tantas personas asesinadas. Por eso ahora, con una mirada retrospectiva, y por eso estoy mencionando este detalle que habría otros muchos que mencionar, yo entiendo la pasión que él tuvo por lograr la paz en el país, su compromiso
permitió ir cambiando su mentalidad, su conciencia de académico, de ciudadano capitalino. Ya había estudiado en Innsbruck, en Austria, ya había obtenido un doctorado en Derecho Canónico en la Gregoriana en Roma, y le fue moldeando su corazón de pastor hasta ser el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago. La hora de la verdad para cualquier ser humano es la hora de la muerte. Dichosos los muertos que han muerto en el Señor. Esa muerte, de la cual el poeta latino Horacio decía, la misma pálida muerte, la pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes. Esa muerte que nos espera en todas partes, pero si somos prudentes, en todas partes la esperamos nosotros, en palabras de San Bernardo de Claraval. Vivir la vida sabiendo que en la vuelta de la esquina nos encontraremos con la hermana muerte, da un sentido diverso, radicalmente diverso, a lo que hacemos y a lo que hacemos, a lo que somos y a lo que realizamos. En la profundidad de la conciencia de lo efímero de la vida, de su precariedad, se encuentra aquella honda tendencia a vivir para siempre, el ansia de la eternidad. Esa ansia de la eternidad que hizo exclamar a Santa Teresa de Ávila: vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarte? Quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. En sus momentos de desánimo, de preocupación constante por el país, por la Iglesia, la fe que sostuvo siempre al cardenal Quesada le hacía decir: seguramente hay algo que Dios quiere que yo todavía haga mientras estoy en este mundo. Deseo de encontrarse con Dios, voluntad de hacer lo que Dios le pedía. Este binomio dinamizó los últimos días de la vida del cardenal Quesada, especialmente cuando ya el Papa Benedicto XVI le había aceptado la renuncia al servicio pastoral en la Arquidiócesis de Santiago. Por eso me nace del corazón decir: hermano Rodolfo, descansa ya de tus fatigas, de tus dolores, de tus desilusiones, de aquellas preocupaciones que llenaron tu corazón de buen pastor y que te quitaban el sueño y te oprimían y te inquietaban. Y por eso qué mejor que leer, porque fue el texto escrito por él, esas palabras escritas que dirigió a los fieles, a los sacerdotes, a las religiosas y religiosos de esta arquidiócesis, a las personas de la vida consagrada, al salir de aquí. Y así decía él, y así lo escribió y así lo dijo. Naturalmente no han faltado los sufrimientos, porque en el tiempo de mi ministerio pastoral en esta querida arquidiócesis he vivido grandes alegrías junto con todos ustedes. La visita del Papa Juan Pablo II, la celebración del segundo Congreso Misionero Americano, la inmerecida creación como cardenal de la Santa Iglesia. En esta iglesia de mártires, de testigos de fe, como el caso de mi muy querido Monseñor Juan Gerardi. No han sido menos las alegrías sencillas y cotidianas que en mi calidad de pastor han llenado mi corazón al ver la entrega y generosidad de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos y laicas, en ese quehacer continuo por construir el reino de Dios. Naturalmente, este es el texto, no han faltado los sufrimientos, pero posiblemente el más grande sea el haber visto cómo cada día se hacen más profundas las huellas de una secular injusticia y marginación que desembocan en tantas situaciones de pobreza a la que está sujeta la mayoría de los fieles de nuestra arquidiócesis. Vienen a mi mente los miles de personas que viven hacinadas en los barrancos de esta ciudad, los indígenas de todas las etnias que vienen a la urbe metropolitana buscando un porvenir que no encuentran en sus propios lugares, los migrantes, los campesinos, los ancianos, los niños abandonados a su suerte, los jóvenes que no tienen respaldo familiar,
las mujeres que deben sostener solas su hogar sin la compañía de un esposo, etc. Son tantas las situaciones en las que se manifiesta la profunda injusticia que vive nuestra patria. Vienen a mi mente las víctimas de la violencia, de los secuestros y extorsiones, así como las de los desastres naturales. Rostros de seres humanos que pasan a diario por el sufrimiento. El escenario muchas veces ha sido terrible: impunidad, corrupción, crimen organizado, depredación de la naturaleza, amenazas contra la vida, cultura de la muerte. Situaciones en las que no he querido ni he podido quedarme callado, aún a costa de incomprensiones por parte de aquellos que no comprenden que parte esencial del ministerio de un obispo consiste en alzar la voz para denunciar todo aquello que aparta del reino de Dios. Con espíritu de fe he sobrellevado este sufrimiento, uniéndolo a Cristo, al de Cristo en la cruz, y al de tantas personas y familias que lo sufren diariamente por la pobreza y miseria en la que se ven sumidas, aún a pesar de vivir en medio de la abundancia y el derroche. El texto del Apocalipsis proclamado en la primera lectura nos ha recordado que la razón del descanso de las fatigas, de haber muerto en el Señor, y es el hecho de haber muerto en el Señor y la compañía de las obras realizadas. Jesús ha dicho: como mi Padre me ha amado, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Morir en el Señor es el resultado de haber permanecido en Él como el sarmiento unido a la vid. El resultado de esta unión vital y íntima es dar fruto, es decir, hacer las buenas obras. Hacer las buenas obras. Y hoy, el texto del Evangelio proclamado nos ilumina para entender cuáles son estas buenas obras que deben acompañar nuestra vida si queremos descansar de las fatigas que implica realizarlas y que son el camino para alcanzar la felicidad plena. Y hago una paráfrasis, muy atrevida tal vez, pero es un resumen de lo que hemos escuchado en el texto del Evangelio. Las buenas obras, la pobreza de espíritu, que incluye la opción libre y responsable por una pobreza material, y se traduce en la opción preferencial por los pobres y excluidos, los desechables de la humanidad, como decimos en Aparecida. Una opción que debe llevarnos hasta el martirio si es necesario, y debe atravesar todas nuestras estructuras pastorales. Es el llanto por el dolor humano que lacera cuerpos y almas, fruto de la impunidad, de la violencia, de la injusticia estructural, de la pobreza forzada. Es el llanto por el dolor de los migrantes, secuestrados, asesinados en el norte de México, abandonados en el desierto, de las familias que dejan aquí atrás. Es el llanto del buen pastor que sufre en el alma cuando descubre que sus hermanos y hermanas son negados en el valor de su dignidad y de su identidad personal por el racismo y la exclusión. Es el llanto de las mujeres, como decía él, que se ganan la vida como pueden, de los campesinos explotados y humillados en un sistema de propiedad agraria que debe ser profundamente transformado para permitir que los bienes creados por Dios lleguen por igual a todos. Es el llanto de los niños desnutridos, de los ancianos abandonados. Es el llanto de una patria que no logra alcanzar la paz firme y duradera firmada en los acuerdos de paz, en donde la presencia del cardenal Rodolfo Quesada fue tan fundamental, y en donde también la conferencia episcopal, apoyándolo, llegó a un momento de decirle: basta, ya, usted hizo su trabajo, se encuentran estos tropiezos, regrese de nuevo, después de haberse desgastado en esos esfuerzos. El sufrimiento de quienes, por seguir a Jesús, pierden la vida, reciben calumnias, humillaciones, son atacados, vilipendiados. Es el hambre y la sed de justicia que cuando viene de Dios se convierte en una ansia insaciable que consume las entrañas y la vida a favor de quienes sufren las injusticias, compartiendo su destino. Esto convierte al cristiano, al obispo, al presbítero, a la persona de vida consagrada en un profeta que denuncia, armado con la fuerza de la verdad,
que la impunidad no debe existir, que la economía está al servicio del ser humano para su promoción y su bienestar, que la persona humana no es una mercancía y que en ninguna circunstancia ni el dinero, ni el poder y lo que de ellos se derivan son más importantes que el ser humano. Es la buena obra de la misericordia, del buen pastor, que comprende, escucha, atiende a quienes necesitan sentirse siempre amados por Dios y por los demás, que abre siempre su mano para acoger y extiende su brazo con fuerza para sostener y levantar al caído. Es la limpieza de corazón que purifica la mente y permite quitar los prejuicios, los pensamientos maliciosos, las intenciones espurias y escondidas. Es la paz, distintivo de los verdaderos hijos e hijas de Dios, fruto de la justicia, la solidaridad, la verdad y la libertad. Este es el camino de la felicidad propuesto por el Señor Jesús, a quienes queremos seguir. Así lo entendió y vivió el arzobispo y cardenal de Sá. Esta misión de la vida orientó cada una de sus acciones y declaraciones. Fue la razón de su lucha ardua, tenaz, firme, en contra de un modelo de desarrollo irrespetuoso del medio ambiente, favorecedor de las industrias extractivas del oro y la plata, sordo a las voces de las comunidades indígenas y latinas, generador de conflictos sociales y de divisiones. La conciencia profunda que el cardenal Quesada tenía de ser servidor auténtico de la Iglesia, pero no de la Iglesia triunfalista, llena de poder mundano y de complacencias hipócritas, sino la Iglesia del magisterio de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, de Aparecida, lo hizo cuestionar hasta sus últimos días las posiciones que pudieran contradecir aquello que llenaba su vida y que había causado en él un profundo cambio en su mente y en su espíritu, como él lo hizo y como lo dije anteriormente. Sin lugar a dudas, su experiencia como conciliador le abrió espacios en los diferentes sectores involucrados en el proceso de paz. La visión que él tenía y el conocimiento de la historia del país, su contacto con la realidad de pobreza, su amor profundo por la paz, lo animaron hasta sus últimos días en el hospital, cuando antes de despedirse me hizo la pregunta: ¿y cómo estuvo el comunicado de la conferencia episcopal? Mucho se ha escrito sobre él, muchas cosas se dirán, y habrá muchos aspectos que necesitaríamos mucho tiempo para compartirlos. Sin embargo, he querido compartir estas reflexiones que nacen de mi corazón a la luz de la palabra de Dios, para entender un poco lo que muchos en este país, y prueba de eso es el sinnúmero de personas que han pasado por aquí, entendieron y comprendieron. Y que esto ojalá sirva para aquellos que todavía no logran comprender que la opción nuestra de los obispos es una opción desde el Evangelio en favor de los más pobres y excluidos, y cuyo testimonio lo tenemos aquí en este hombre cristiano, sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal, y ahora desde el cielo estará viéndonos e intercediendo por nosotros. Es verdad, el cardenal Quesada, como todo ser humano, tuvo sus limitaciones y sus fragilidades. Quienes lo conocimos y lo tratamos de cerca, pudimos sin embargo darnos cuenta que las mismas quedaban disminuidas cuando se lograba entrar en su corazón, en su alma, y se percibía que sobre todo amaba al Señor Jesús, a su Santísima Madre, a la Iglesia, a la gente empobrecida, que tenía un amor especial por el sucesor de Pedro, una mente ecuménica y una gran preocupación por la verdad. ¿Cuántas veces hablábamos y decía: no te olvides, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, verdad ante todo? Y si a esto añadimos todos los valores humanos que tuvo, lo vuelvo a repetir, uno entonces se da cuenta que esos defectos que todo ser humano tenemos quedaban disminuidos delante de conocer la nobleza de su alma y de su corazón. Hoy estamos aquí ante su cadáver. Ese cuerpo miserable, como dice el apóstol Pablo,
que será transformado en cuerpo glorioso, semejante al del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Mantenemos la esperanza que un día, cuando así sea, nos encontraremos con Él, para seguir contando chistes allá en el paraíso, para reírnos, para seguir discutiendo, para tomarle el pelo y hacerlo enojar un poquito, o tal vez mucho. Bueno, nada, porque en el cielo nadie se enoja, es el lugar de la vida eterna, sin fin. Por eso permítanme decirles que hoy me parece escuchar sus palabras tomadas del apóstol Pablo, a quien él siempre le tuvo tanta predilección y tanto cariño. Y nos dice: hermanos míos, mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Hermano Rodolfo, yo quiero terminar esta alocución tal como usted me lo pidió. Para mí, un honor, un privilegio, diciéndole unos versos de otro gran obispo, Pedro Casaldalia, que como él dice ahora, Pedro Casaldalia vive acompañado de su hermanito Parkinson, así lo dice, y este obispo escribió estos versos: cuando llegues al final del camino, te preguntarán: ¿has vivido? ¿Has amado? Y tú le descubrirás tu corazón lleno de nombres. Hoy estamos entonces aquí con la esperanza de que su ejemplo en aquello que debe ser y que resplandece y hace reflejar el ejemplo de Cristo Jesús, buen pastor. Muchas personas fueron amigas y amigas del cardenal Quesada. Su red de amistades era grande. Y estas muchas personas y sus familiares, indudablemente, están recibiendo las condolencias de quienes lo conocieron y los conocieron a ellos como amigos y familiares. Pero yo no quisiera dejar de mencionar ahora algunas personas que seguramente no van a ser mencionadas públicamente, pero que estuvieron ahí muy cerca de él, especialmente en estos últimos tiempos, dándole su cariño, dándole su comprensión, dándole su servicio. En primer lugar quiero mencionar a María Luisa, que junto con su madre hace más de 40 años lo sirvieron siempre con dedicación, lo sirvieron siempre con humildad, lo sirvieron siempre con un profundo cariño. Quiero mencionar al padre Eric, que estuvo al lado de él desde que su ordenación sacerdotal y que lo estuvo sirviendo. Y en varias ocasiones el cardenal quizá me decía: quiero agradecer al arzobispo Julio que permite que Eric esté conmigo. Y Eric me decía: si algo he aprendido yo del cardenal Quesada, si algo él me enseñó es ser sacerdote, nada menos y nada más que eso. Quiero mencionar a Lidia, su secretaria, desde los tiempos de la Casa de la Reconciliación, que siempre estuvo ahí apoyando. Son nombres que se me vienen así, porque repito, seguramente nadie hablará de estas personas en los medios de comunicación, etcétera, pero vale la pena hoy hacer memoria de quienes cerca de nosotros obispos muchas veces están dándonos su vida, dándonos su entrega en un silencio que pasa desapercibido, pero que tiene un valor infinito, porque es el valor del amor. Y el amor todo lo puede, y el amor todo lo vence. Yo no quiero decir a sus familiares, a sus hermanos y hermanas, a sus parientes, reciban mis condolencias, porque el dolor es algo muy personal y algo muy profundo que se lleva en el alma, y ese dolor es purificado por la fe. Más bien quiero decir, un día nos encontraremos con Él en la vida eterna, cuando Él está allá con don René, con doña Clemencia, con los obispos, con sus hermanos, obispos, con quienes trató, etc. Con Juan Pablo II, a quien recibió él 3 veces aquí en Guatemala. En fin, hermanos y hermanas, hoy es una celebración de fe, de esperanza, y por eso, aunque el corazón duele, nosotros vivimos la alegría de la Pascua de Cristo Jesús resucitado, que se hace presente de nuevo aquí. Rodolfo, que la paz del Señor llene nuestros corazones
y que su ejemplo y su testimonio nos alienten hoy y siempre. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que escuche nuestra oración. Informó para el Demócrata de Guatemala, Francisco Javier Pérez Ramírez.